Durante 17 años creí que mi madre trabajaba para un hombre rico. Un día entré a un cuarto oculto en su mansión y descubrí que no era una empleada y tampoco era mi madre. Para Diego, el mundo siempre había estado dividido en dos colores: el gris opaco de su vida escolar y los dorados brillantes de la vida que su madre parecía llevar cuando no estaba con él. Tenía 17 años, el cabello siempre desordenado, un cuaderno raído en el que escribía letras de rap que nadie leía, y la sensación constante de que era un error administrativo dentro de la escuela privada a la que asistía gracias a una beca. Vivía con su madre, Olga, en un pequeño departamento de interés social, con paredes delgadas, un solo espejo y sin lujos, aunque ella siempre decía que ganaba bien cuidando a un anciano millonario. Aquel martes, sin previo aviso, un chofer lo recogió a la salida del colegio. Nunca antes había pasado. Al principio creyó que era un error, hasta que el hombre, con seguridad absoluta, pronunció su nombre: Diego Ramírez. Su madre me pidió llevarlo. Lo condujo a una boutique, una tienda como las que Diego solo conocía por los anuncios en revistas viejas. Espacio minimalista, percheros con una sola prenda y una música ambiental que olía a perfume caro. Allí estaba Olga, vestida como nunca la había visto. Vestido ceñido, maquillaje profesional, joyas. No parecía la mujer que corría entre micros para llegar a casa. Lo saludó como si nada fuera extraño. «Te quiero guapo esta noche, Dieguito», dijo, sonriendo con dulzura artificial. «Hay una cena importante en casa del señor». ¿Casa del señor? Nunca había estado allí. De hecho, ahora que lo pensaba, no conocía una sola dirección ni foto del hombre que, según su madre, le había pagado todo. Algo en su pecho se tensó, pero se dejó llevar. La mansión estaba en un fraccionamiento de esos con casetas, doble reja, cámaras y autos de lujo que Diego solo conocía por películas o cuando pasaba en camión por las avenidas cerradas. Al cruzar el portón, la textura del mundo cambió. Las paredes parecían más gruesas, el piso no sonaba, los olores eran a madera, vino, cuero. Todo era otro universo. Lo que más lo desconcertó fue ver a su madre ahí. Caminaba por la mansión con la familiaridad de una dueña. Saludaba a los empleados, corregía detalles en la mesa, se refería al comedor como el mío. Diego le preguntó con discreción: «¿Y el señor Gustavo está en casa?» «Sí», respondió con una sonrisa. «Está descansando, pero pidió que vinieras esta noche. Quiere conocerte». Cuando llegó la hora de la cena, lo recibió un hombre de edad, alto, delgado, con un rostro que Diego sentía haber visto antes, pero no lograba ubicar. Vestía como quien ya no necesita aparentar nada. Se sentó con ellos y durante la comida apenas habló, pero cuando lo hacía, miraba a Diego como si supiera más de lo que decía. «Así que ya estás por acabar la prepa», murmuró en cierto momento. «El tiempo vuela, pareces más grande en persona». Diego frunció el ceño. ¿Cómo lo sabía? El resto de la noche fue incómodo. El hombre se retiró temprano, despidiéndose con un apretón de hombro extraño, casi paternal. Y su madre se quedó bebiendo vino, como si no hubiera nada fuera de lugar. Esa noche, mientras intentaba dormir en uno de los cuartos de visitas, Diego decidió recorrer el pasillo. En una sala privada encontró una fotografía enmarcada. Olga, vestida de blanco, abrazando al mismo hombre que acababa de cenar con ellos, pero no se veían como paciente y cuidadora. Se veían como pareja. Y él era don Gustavo Salcedo, el mismo exmagnate que había desaparecido de los medios tras un escándalo financiero años atrás. Después de esa cena, Diego regresó a su vida escolar. Olga no volvió a hablar de la noche en la mansión, y él tampoco preguntó. Algo en su interior prefería no hurgar, pero algo había cambiado.
la forma en que su madre lo miraba, su ropa, sus ausencias más frecuentes. Durante 2 años, esas visitas a la casa de Gustavo se hicieron esporádicas. A veces Olga pasaba días ahí y regresaba exhausta. Diego se concentró en terminar la prepa, aunque el recuerdo de aquella cena siempre regresaba cuando se sentía demasiado cómodo. Cuando entró a la universidad a los 19 años, recibió una llamada inesperada. Gustavo había fallecido. Olga no lloró, solo le dijo que, como muestra de gratitud, el Señor le había dejado la casa, que no tenía familia cercana y que se la había ganado por cuidarlo hasta el final. Diego no sabía qué creer, pero de un día para otro dejaron el departamento de interés social y se mudaron a la mansión. Al principio, todo parecía irreal. El espacio, los cuartos, la sensación de no pertenecer, pero su madre actuaba como si siempre hubiera sido su hogar. Una noche, mientras exploraba los pasillos sin sueño, llegó a una biblioteca. Olía a madera húmeda y perfume viejo. En uno de los estantes, una libreta maltratada sobresalía entre los libros. Al abrirla, cayeron varias cartas, todas firmadas por alguien llamado María Fernanda. En una de ellas, la tinta temblaba. No sé por qué me quitaron a mi hijo. Me dijeron que no era apta, pero sé que aún respira. Lo sueño cada noche. Si algún día lees esto, no me olvides. Soy tu madre. Diego sintió que el suelo se hundía. Su madre no se llamaba María Fernanda, o al menos eso creía. Diego no dormía bien desde que encontró la carta firmada por María Fernanda. El papel lo había guardado bajo llave en el cajón de su escritorio, pero era como si ardiera cada vez que lo tocaba. Aún no se atrevía a preguntarle a Olga, pero el silencio empezaba a pesar. Los días en la mansión tenían un ritmo raro. La luz entraba demasiado ordenada por las ventanas. Nadie gritaba, todo era lento, inquietante. Una noche, después de la cena, Olga se quedó dormida en la sala, con una copa de vino a medio tomar y una película sonando de fondo. Diego aprovechó y volvió a la biblioteca. Esa vez encontró algo más. Detrás de una hilera de enciclopedias desactualizadas había una caja de cartón envuelta en plástico opaco. La abrió. Dentro encontró una serie de fotografías antiguas, varias de la misma mujer, la misma del retrato en blanco y negro con el bebé en distintas etapas, a veces sola, a veces con un hombre distinto a Gustavo, a veces embarazada. En algunas parecía estar en una clínica. Pero había una imagen que congeló la sangre de Diego. Era un ultrasonido y tenía escrito a mano: Fernando, semana 34. Fernando. Él no conocía a ningún Fernando en la familia. Olga nunca le mencionó ese nombre, pero había algo en la imagen, algo familiar. Y cuando giró el sobre, encontró una fecha: 2005, su año de nacimiento. Volvió a la carta. No me dejaron tenerte, pero sé que aún respiras. ¿Era él ese niño? Al día siguiente, durante el desayuno, notó algo más extraño. Olga estaba nerviosa, atenta, como si supiera que algo se desmoronaba. Cada vez que Diego hablaba, ella lo miraba con una mezcla de miedo y ternura, como si esperara que él dijera algo que todavía no decía. ¿Todo bien, mamá? Ella sonrió sin mostrar los dientes, esa sonrisa falsa como un papel que tapa una grieta en la pared. Todo perfecto, mi amor. Pero no lo estaba. Esa noche, cuando fue a tirar la basura en el pasillo de atrás, encontró una hoja de papel rota a la mitad en el bote. La sacó. Era un correo impreso con la letra de Olga escrita encima. Lo que pasó ya no se puede cambiar. Él está bien. Lo tiene todo. Y al final, un nombre subrayado con fuerza: María Fernanda. Diego apretó los puños. Esa mujer no era invisible, existía. Tenía nombre, tenía pasado. Y él empezaba a sospechar que, por más que amara a Olga, tal vez no era quien decía ser.
La mansión tenía muchas puertas cerradas, pero la más importante estaba al fondo del segundo piso, una que nadie mencionaba, una sin nombre, sin tránsito, sin historia, y Diego, por primera vez, estaba listo para abrirla. Lo que encontró era una habitación detenida en el tiempo, juguetes antiguos, ropa de bebé, cuadros en tonos pastel, una habitación infantil intacta, como si alguien hubiera desaparecido de allí de un día para otro, y en la repisa un peluche con una cinta alrededor del cuello, escrito con tinta corrida, para Fer, con amor eterno. Mamá Diego comenzó a hacer preguntas discretas al personal de servicio. Algunos lo evadían, otros bajaban la mirada, pero una de las cocineras, Leti, no tuvo tanta disciplina. ¿Hace cuánto tiempo trabajas aquí?, preguntó Diego mientras le ayudaba a pelar papas. Desde antes que tú, mucho antes que tú nacieras, respondió con una sonrisa vacía. ¿Conociste a alguien llamada María Fernanda? El cuchillo se le resbaló de las manos. Se cortó el dedo, leve, pero suficiente para delatar el impacto. No respondió de inmediato. Solo murmuró: «No deberías estar preguntando eso, muchacho». ¿Por qué? Porque en esta casa las verdades se castigan y porque ella no tenía permitido volver a entrar. Antes de que pudiera seguir, Olga apareció en la cocina. Su mirada lo perforó con una mezcla de autoridad y un pánico que nunca antes había mostrado. No gritó, no lo interrogó, solo dijo: «Diego, sube a tu cuarto, ahora». Esa noche, su celular desapareció misteriosamente de su mochila. La semana siguiente, Diego volvió a su escuela, pero algo en él ya no podía seguir funcionando igual. Comenzó a investigar en silencio, desde la biblioteca pública, en computadoras lentas y llenas de publicidad. Buscó el nombre María Fernanda Salcedo. Aparecieron entradas antiguas, documentos escaneados, registros hospitalarios, y ahí estaba, una noticia de 18 años atrás. Madre denuncia robo de bebé tras parto en hospital privado. Caso archivado por falta de pruebas. El rostro era el mismo de la fotografía antigua, la misma mujer de la carta. Ese día, Diego tomó una decisión peligrosa. En una visita médica escolar, robó una pequeña muestra de su sangre. Hizo lo mismo con un cepillo viejo que su madre usaba y envió ambos a un laboratorio de ADN en línea, utilizando el nombre de un amigo como contacto. 2 semanas después, llegó el correo. No hay coincidencia genética entre los individuos. El vínculo madre-hijo es descartado. Diego no sabía si gritar, llorar o reírse. Por primera vez tenía una verdad, pero también una pérdida. Su madre no era su madre. Y lo más inquietante, ¿dónde estaba la verdadera? Esa noche, Diego no pudo dormir. Su madre no era su madre. El peso de esa frase retumbaba como una bomba silenciosa. ¿Cómo se procesaba una verdad así? Salió al balcón. La mansión dormía, pero desde la colina podía ver las luces apagadas de las casas vecinas, como si todo el fraccionamiento fuera parte del mismo sueño engañoso. Fue entonces cuando vio algo extraño. El portón trasero, el que siempre estaba cerrado con candado doble, estaba entreabierto. Bajó sin hacer ruido. Cruzó el jardín como un ladrón y se acercó. Había huellas marcadas en el barro húmedo del sendero trasero. Siguió las huellas. Llegaban hasta el muro perimetral donde una pequeña puerta metálica estaba forzada. No estaba oxidada ni vieja. La habían abierto desde afuera. Al girarse, encontró algo en el suelo. Una pulsera vieja, casi infantil, con cuentas de colores que formaban un nombre: Fernanda. No había duda. Alguien había venido a buscar algo o a alguien. Y no era la primera vez. Diego sabía que no podía seguir esperando. Había que presionar la narrativa desde adentro. Esa semana fingió un resfriado para quedarse en la casa. Mientras Olga atendía llamadas en su habitación,
que ahora él sabía era la del dueño de la casa, Gustavo Salcedo, él buscó acceso a la oficina principal. La llave no estaba, pero el cerrojo estaba viejo. Con una navaja logró empujarlo desde el marco. La puerta cedió con un chasquido seco. La habitación era oscura, con estanterías altas y polvo acumulado. En el escritorio había una caja fuerte antigua con teclado digital. Falló el código varias veces. En la quinta usó la fecha del nacimiento que él creía suyo. Sonó un pitido y un clic. Estaba abierta. Dentro había documentos, fotos y un archivador con etiquetas. Fernanda, expediente médico. Diego, adopción ilegal. Olga, rehabilitación. Rehabilitación. ¿Rehabilitación de qué? Abrió el sobre con su nombre. Dentro encontró el documento más perturbador. Una declaración firmada por Gustavo Salcedo autorizando la custodia especial de un menor sin filiación materna formal, argumentando una supuesta incapacidad mental de la madre biológica. Había también una transferencia bancaria enorme, a nombre de una clínica psiquiátrica, una institución donde, al parecer, Fernanda había sido encerrada. Diego enfrentó a Olga esa noche. ¿Dónde está Fernanda?, le preguntó sin rodeos, mostrando una de las cartas. Ella lo miró como si se le hubiera derrumbado el mundo. No gritó, no lo negó, solo suspiró. No sabes lo que estás haciendo, Diego. Tú no eres mi madre. Nunca lo fui, admitió por fin con una frialdad desgarradora. Pero fui la única que no te abandonó. Diego retrocedió. La encerraron, ¿verdad? Ella perdió el control. Era inestable, peligrosa. ¿O fue más fácil robarle a su hijo y quitarla del camino? Olga se acercó. Su voz cambió. ¿Y crees que tú le importas ahora, después de todo lo que pasó? Tú eres mío, Diego. No por sangre, por destino. Nadie más movió un dedo por ti. Nadie. Y luego lo dijo con veneno. Si sigues, vas a perderlo todo. Este lugar, tu futuro, lo que tengas, será nada. Diego supo que acababa de cruzar el punto de no retorno. Diego necesitaba comprobar lo que había leído. La dirección de la clínica donde supuestamente estaba internada Fernanda estaba en el expediente, oculta entre papeles de transferencias bancarias y diagnósticos médicos manipulados. Viajó solo. Usó parte del dinero que había guardado durante años, dinero que Olga le daba como semanada, sin saber que él lo acumulaba sin saber para qué. La clínica estaba en las afueras de la ciudad, un edificio grande, de fachada neutra, rodeado de árboles que ocultaban su verdadera función: enterrar personas vivas. Se presentó como voluntario para una tesis escolar sobre salud mental. Le dejaron pasar después de varias trabas burocráticas. Ahí, entre mujeres mayores con miradas perdidas y otras que repetían frases al vacío, la vio. Sentada junto a una ventana, con el cabello largo, canoso y enredado, los ojos hundidos pero vivos, era ella. La mujer de la fotografía, Fernanda. No fue necesario decir nada. Cuando Diego se acercó, ella lo miró, lloró en silencio y le susurró: sabía que vendrías. Fernanda no hablaba mucho. Sus palabras eran tenues, como si tuviera miedo de ser escuchada. Me dijeron que habías muerto, susurró. Me lo dijeron cuando desperté de la anestesia. Diego sintió como si alguien le apretara el pecho desde adentro. ¿Anestesia? Me durmieron. En el hospital no me dejaron cargarlo. Me mostraron una cuna vacía. Luego, solo pastillas y puertas que no se abrían. Diego entendía. La habían sedado, internado y aislado con un diagnóstico falso. ¿Por qué? ¿Quién tenía tanto poder? ¿Quién lo hizo? Gustavo y ella, la otra, Olga. Ella era una sombra que rondaba desde antes. Fernanda cerró los ojos. Estaba agotada. Antes de que la enfermera interrumpiera, Fernanda le tomó la mano y le dijo algo más. «Tienes hermanos.
y no lo sabes. Ese fue el verdadero estallido. Nada de lo que había vivido hasta ahora lo preparaba para eso. De regreso en la ciudad, Diego fue al registro civil, por su cuenta. Mostró su acta de nacimiento y dijo que necesitaba una nueva copia para un trámite universitario. El funcionario tecleó unos minutos, lo miró raro y dijo: ¿seguro que este es tu nombre completo? Sí. Porque este acta está duplicada. Hay otra entrada con el mismo número de folio, pero nombres distintos. ¿Nombres? El funcionario lo miró con incomodidad. Luego, en voz baja: en esta segunda entrada, el nombre de la madre es María Fernanda Salcedo y aparece como fallecida. Diego sintió un escalofrío. Eso no era un error, era una falsificación hecha para borrar a alguien del sistema. ¿Puedo imprimir esa versión? No, es ilegal, pero yo no la vi. Ese mismo día, Diego volvió a la casa. Olga no estaba, pero en la oficina encontró una caja pequeña que parecía insignificante. Dentro había recortes de periódicos, fotos viejas y una lista de nombres. Nombres con la misma letra, como si alguien hubiera estado vigilando. Y al final, un documento bancario reciente, a nombre de David Salcedo, un nombre que no era el suyo, pero que podía ser el de un hermano. Diego imprimió el estado bancario con el nombre David Salcedo. Era una cuenta reciente, con depósitos exorbitantes, todos con el mismo emisor, Fundación Salcedo Internacional. El remitente coincidía con una de las empresas que alguna vez Diego escuchó a Olga mencionar de pasada, como una obra de caridad. El apellido no era común, no podía ser coincidencia. ¿Y si David era su hermano? Volvió a revisar la caja con recortes. En uno de ellos aparecía un joven en una ceremonia pública recibiendo una beca de excelencia. El nombre en la leyenda lo confirmó: David Salcedo. Edad: 19. Mismo que Diego, mismo rostro, pero criado en otro mundo. Y de pronto, todo cobró más sentido. Si Diego había sido robado, David pudo haber sido mantenido como heredero legal. Dividirlos no era solo un crimen, era una estrategia. Uno sería el muerto, el otro el elegido. Diego recordó un dato que hasta ahora le parecía irrelevante. Cuando tenía 12 años, un hombre de traje vino a la casa. Habló con Olga a puerta cerrada. Ella salió llorando, luego desapareció por días. En ese entonces creyó que se trataba de una pelea con su jefe. Ahora sospechaba que era algo más. Decidido, buscó entre los documentos antiguos y encontró una tarjeta en el fondo de una libreta de contabilidad. El nombre era licenciado Ramón Paredes, notaría número 34. Lo visitó fingiendo ser un estudiante interesado en la historia empresarial de Gustavo Salcedo. Cuando el abogado escuchó su nombre completo, palideció. «Tú eres Diego. ¿Usted me conoce?» El abogado cerró la puerta. «Yo estuve presente cuando Gustavo redactó su primer testamento. Nombró a 2 herederos, David y tú». Diego contuvo la respiración. «¿Y luego?» Olga lo convenció de reescribirlo. Dijo que tú habías muerto». El abogado sacó un sobre amarillento de su archivo. «Gustavo me envió esto 3 días antes de morir. Nunca lo abrí. Dijo que era para cuando el fantasma volviera». Lo abrió frente a Diego. Dentro había una carta escrita a mano. Decía: «Si Diego lee esto, significa que Olga falló, que Fernanda sobrevivió y que alguien descubrió la verdad. Él es mi nieto, mi único nieto legítimo». En el sobre había otra hoja, un testamento manuscrito, no notariado, pero con firma y huella digital. Daba instrucciones claras. «El 70% de mis bienes deberán ser transferidos a mi nieto Diego Salcedo, hijo de María Fernanda. El resto a David por ser sangre, aunque criado por otros». El documento tenía fecha de una semana antes de la muerte de Gustavo, sin sellos, sin validación legal, pero existía.
Diego entendió lo que esto significaba si esto salía a la luz. Todo lo que Olga había construido y robado se desmoronaría. ¿Esto tiene validez legal?, preguntó Diego. Depende, respondió el abogado con frialdad. ¿Estás dispuesto a enfrentarla? Sí. Entonces prepárate. Lo que viene no es justicia, es guerra. Capítulo 16. El golpe bajo. Esa noche, Diego volvió a casa con el testamento en el bolsillo. Olga lo esperaba en la sala como si lo hubiera estado oliendo desde kilómetros. ¿Dónde estuviste?, preguntó con una copa en la mano. Con alguien que me mostró quién soy, respondió Diego, cruzando la habitación como un hombre nuevo. Diego, estás cruzando una línea. No tienes idea de lo que estás haciendo. ¿Y tú? ¿Sí sabías lo que hacías cuando encerraste a Fernanda? ¿Cuando me robaste? ¿Cuando hiciste que David y yo fuéramos enemigos sin saberlo? Olga bebió un trago largo. Sonrió de lado. ¿Quieres la verdad? Nunca te robé. Te salvé. Fernanda era una adicta. Iba a abortarte. Yo te di una vida. Una buena vida. No era tu decisión, escupió él. Sí lo era, replicó ella con una calma escalofriante, porque yo era la única capaz de hacerla. ¿Sabes cuántas mujeres quieren un hijo y no pueden? ¿Sabes cuántos bebés se pierden en el sistema? Yo te protegí del caos. Me robaste una vida entera. Olga se levantó. Caminó hacia él sin dejar de mirarlo. Pues ahora vas a tener que decidir si quieres recuperarla o si quieres que la destruyamos juntos. Al día siguiente, Diego fue citado por David. Le escribió por redes sociales después de que Diego comenzara a seguir sus cuentas. Le dijo que alguien le había dicho que eran hermanos. David aceptó reunirse, escéptico. Se encontraron en una cafetería elegante. David llegó en un auto deportivo impecable, con una sonrisa tensa. «¿Así que tú eres el hermano fantasma?», dijo, sin saludar. «Yo no lo pedí», dijo Diego, «pero parece que tú tampoco». David lo observó un momento. «¿Qué quieres? ¿Dinero? ¿Una parte de la herencia?» «Quiero la verdad y justicia para nuestra madre». «¿Nuestra madre? ¿La loca? ¿La que supuestamente está viva?» Diego entendió que David había sido envenenado con otra historia. Olga había construido para él una narrativa paralela, donde Fernanda era un peligro, una amenaza, una sombra inestable. «No sé qué te dijeron, pero Fernanda está viva. La vi. Me reconoció». David pareció tambalear. «Si eso es cierto, todo lo que me dieron, todo lo que soy, es una mentira». El silencio los envolvió. Pero en los ojos de David, Diego no vio odio, vio miedo. El miedo de alguien que se da cuenta de que tal vez fue el segundo títere. Esa noche, Diego recibió una visita. Tocaron la puerta. Era un hombre vestido de traje, con una sonrisa educada pero sin alma. «Diego Salcedo». «Sí», le entregó una carpeta. «Está usted siendo notificado de una demanda por difamación agravada, invasión de propiedad privada y robo de documentación legal». Diego no lo podía creer. «¿Quién firma esto?» «Olga Sandoval, representada por el bufete León y Asociados». Cuando leyó la carpeta, comprendió que lo estaban arrinconando legalmente. Lo acusaban de haber irrumpido ilegalmente en la oficina de Gustavo, de falsificar un testamento, de acoso a David y de difamación contra la Fundación Salcedo. Era una estrategia de guerra, tapar la verdad con juicios, papeles y abogados. «Van a enterrarte», le dijo el abogado que consultó esa noche. «Si no tienes pruebas grabadas, testigos o respaldo de David, pueden destruirte antes de que esto llegue a un juez». Diego sintió el vértigo del abismo. La verdad no bastaba, y eso lo cambiaba todo. Después de la amenaza legal, Diego se escondió unos días en casa de Estela, una excompañera de universidad que ahora trabajaba en un canal local. Ella fue la única que le creyó de inmediato cuando le contó todo. «Necesitas pruebas irrefutables», le dijo Estela, «y alguien que no le tema a Olga».
Estela conocía a un ex contador que trabajó con la familia Salcedo, un tipo quemado por escándalos financieros, pero que había sido parte del engranaje por años. Se llamaba Adrián Lozano. Lo citaron en un café discreto. Adrián al principio no quiso hablar. Tenía miedo, pero cuando Diego le mostró una foto de Fernanda en la clínica, algo se quebró. Ella era real. Pensé que la habían matado, dijo casi sin voz. Lo que Olga hizo fue peor que un fraude. Fue una ejecución legal de una madre viva. Adrián aceptó entregar un USB con archivos contables, transferencias secretas y correos donde se discutía la clausura médica del caso Fernanda Salcedo. Ahí estaba todo, incluso el nombre del psiquiatra que firmó el internamiento ilegal. El archivo pesaba 412 megas, pero era una bomba de tiempo. Diego volvió a buscar a David. Esta vez, con Estela y los documentos en la mochila, se encontraron en un parque. «Tienes que ver esto», dijo Diego sin rodeos. David, aún en shock por lo que venía descubriendo poco a poco, accedió. Revisaron juntos los correos, las facturas, los diagnósticos manipulados. «Esto lo hizo mi mamá. Lo hicieron para proteger una fortuna, a costa de la nuestra, a costa tuya». David respiró profundo. «Si esto es real, mi apellido es una farsa. Number, es tu decisión. Puedes quedarte con lo que crearon, o ayudarme a reconstruir lo que destruyeron». David cerró los ojos. Le dolía, porque amaba a Olga, porque había crecido creyendo que todo lo que tenía era gracias a ella. «Yo necesito pensar». «No tienes tiempo», le dijo Estela. «Olga ya activó a sus abogados. Va a destruirnos. Y a ti también, si ve que dudas». «¿Quieres justicia, David?», insistió Diego. «Entonces necesitamos actuar ya». Y en silencio, David asintió. Estela tenía un plan. Tenían que romper la narrativa de Olga desde adentro. Ella propuso grabar un video, un testimonio completo, con pruebas visuales, capturas de documentos y la voz de David validando lo que sabía. Lo grabaron esa noche en el estudio de Estela. Diego habló primero narrando toda su historia, con emoción, con detalles, con rabia contenida. Luego David apareció y dijo lo impensable. «Durante 20 años viví como el hijo de una mujer que me dio todo, pero nunca me dijo que tenía un hermano. Nunca me dijo que la mujer que encerraron era nuestra madre. Hoy sé que parte de lo que soy se construyó sobre una mentira». Estela lo editó esa misma noche. Lo publicaron al amanecer en YouTube y redes sociales. Lo titularon «Mi madre está viva», y nos separaron para quedarse con su fortuna. En 3 horas, el video superó las 100,000 vistas. Luego, 500,000. Y entonces comenzaron las llamadas. Periodistas, abogados, un fiscal y una mujer anónima que dijo algo imposible. Yo también fui encerrada por esa familia. La llamada de la mujer anónima no fue una exageración. Se llamaba Carmen Ortega. Tenía 49 años, ex enfermera. Había trabajado para la Fundación Salcedo en sus primeros años. Afirmó que también fue internada contra su voluntad por inestabilidad emocional, cuando denunció que en la fundación había prácticas ilegales con ancianos desahuciados. «No estoy loca», dijo temblando frente a Estela. «Me encerraron porque escuché lo que no debía, y cuando intenté hablar, me callaron». Diego y Estela la escucharon durante 2 horas. Su relato coincidía con varios de los correos internos obtenidos por Adrián. Lo más impactante fue esto. «Una vez vi a Fernanda. No hablaba, pero lloraba cada vez que alguien decía, Diego, ¿la conociste?». «Sí, y nunca debió estar ahí. Esa mujer no estaba enferma, estaba rota». Estela, sabiendo que tenían oro en las manos, decidió producir un segundo video, esta vez con testimonios múltiples. Lo titularon «¿Cuántas madres más encerraron? La red de silencio de los Salcedo».
Cuando lo publicaron, la respuesta fue violenta. La cuenta de Estela fue suspendida por denuncias masivas. A Diego lo siguieron autos desconocidos. Carmen fue citada por la fiscalía y entonces Olga apareció. La mujer que apareció en televisión esa noche no era la madre amorosa ni la filántropa perfecta, era una bestia herida. Su mensaje fue claro, en vivo, en un noticiario nacional. Mi nombre es Olga Sandoval. Soy víctima de una campaña de difamación alimentada por odio, envidia y oportunismo. Diego no es mi hijo, es un impostor guiado por intereses económicos. Y si hay otras personas que dicen haber sido víctimas, deberán probarlo en tribunales. Yo no me esconderé. Diego vio la transmisión desde el pequeño departamento de Estela. La ira en su cuerpo era casi física. Nos acaba de declarar la guerra, dijo. No, corrigió Estela. Se acaba de cavar su propia tumba, porque mintió frente a millones y tenían pruebas. Diego y David, esa misma noche, firmaron una solicitud judicial para exigir la reapertura del caso de Fernanda. El abogado Ramón presentó oficialmente el testamento manuscrito. Carmen Ortega presentó su denuncia formal. Y cuando todo parecía imposible de sostener, algo ocurrió. A los 3 días llegó una caja, sin remitente. Adentro, una carpeta gris. En el interior, el expediente clínico original de Fernanda Salcedo. Mensellos oficiales, diagnóstico, paciente funcional. No cumple con criterios para internamiento obligatorio. La hoja tenía la firma del doctor, Arturo Beltrán, y una nota escrita a mano. Lo falsificaron después de mi renuncia. Yo me negué. Esto es lo que firmé. Era la pieza que faltaba, un documento médico legal, validado, que mostraba que el encierro fue ilegal desde el principio. Con eso, el juez ordenó la revisión completa del caso, y al mismo tiempo, la policía ingresó a la mansión Salcedo con una orden de cateo. Fernanda fue trasladada a un centro neurológico real. Cuando la desintoxicaron y comenzó a hablar, lloró durante horas. Creí que nunca iba a volver, dijo entre lágrimas. Cuando Diego entró a su cuarto, Fernanda apenas lo reconocía, pero entonces él le mostró la misma pulsera que llevaba en la muñeca de niño, una que ella le había dado y que él nunca dejó de usar. Fernanda la tocó, cerró los ojos y repitió su nombre. Diego, mi niño. El reencuentro fue brutal. Casi no podían mirarse de tanto llorar. David los observaba desde la puerta, aún en silencio, aún dividido. Tú también eres mi hijo, dijo Fernanda con voz temblorosa. No es tu culpa, te amo igual. Y fue en ese instante, cuando David cayó de rodillas, llorando como un niño, pidiendo perdón por una culpa que no era suya. Y así, los tres se abrazaron. Por primera vez. El caso fue un escándalo nacional. Olga fue procesada por fraude, suplantación, retención ilegal de persona, corrupción institucional y falsificación de documentos. El nombre Salcedo cayó de todas las fundaciones, empresas y edificios. El testamento fue validado en parte. La fortuna fue dividida entre Diego y David, según la voluntad original de Gustavo. Fernanda, aunque no pidió nada, fue declarada víctima institucional. Estela recibió un reconocimiento por su labor como periodista. Carmen Ortega fue indemnizada por el Estado. Y el doctor Beltrán reabrió su carrera, ahora como defensor de derechos humanos. Pero lo más importante fue que Diego, por primera vez, pudo decir su nombre completo sin miedo. Me llamo Diego Salcedo. Esta es mi historia. Y hoy llevo 8 años viviendo mi verdadera vida y recuperando el tiempo que me arrebataron con mi madre cuando yo solo era un niño. Gracias a que cuando el mundo se esforzaba por detenerme, callarme y esconderme, decidí enfrentarlo y descubrir. Me llamo Diego Salcedo y esta es mi historia. Descubrí que Olga no era mi madre. Era una mujer rota,
marcada por una vida de abusos convertida en sociópata, que transformó su dolor en obsesión. Quería poder y un hijo. Así fue como entró en la vida de mi verdadera madre como trabajadora doméstica, justo cuando mi abuela enfermaba. Al morir ella, Olga sedujo a mi abuelo Gustavo Salcedo, el magnate que el mundo creyó desaparecido. Se casó con él, lo aisló y manipuló todo a su favor. Cuando mi madre, su hijastra, quedó embarazada, Olga la llevó al colapso, la empujó a las drogas, la internó y se quedó conmigo. Convenció a Gustavo de que yo debía crecer lejos del lujo para forjar carácter. Y así se aseguraba libertad total mientras me criaba en la austeridad, mientras ella gastaba la fortuna en joyas, viajes y amantes. Hoy se cumplen 8 años desde que escapó. Se llevó la mitad de todo y desapareció. Pero también se cumplen 8 años desde que recuperé mi verdadero nombre, mi historia y a mi madre. La saqué del infierno en el que la había dejado atrapada. Y juntos comenzamos de nuevo. Hace 2 años emprendimos nuestro primer viaje por el mundo, solo ella y yo, con el sueño y la convicción de recuperar cada momento robado, cada abrazo que no nos dimos, cada cumpleaños que no compartimos, cada verdad que nos ocultaron. Y aunque la herida nunca desaparece del todo, ahora sé quién soy.